Alabado y exaltado sea el dulce nombre de nuestro Señor Jesús, nuestro Señor Yeshua. Te bendecimos esta mañana, Señor, te adoramos. Te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza. Gracias por este tiempo, Señor, donde tú nos visitas, Señor. Es tan lindo sentir tu presencia, Padre. Es tan hermoso poder alabar y glorificar tu nombre, Señor, al que vive y al que reina para siempre. Gracias, Señor. Esta mañana pedimos tu bendición, oramos por las ofrendas, los diezmos, Señor, que los bendigas, que siempre sean usados, Señor, para avanzar tu reino en esta tierra. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús, lo pedimos todo, Señor. En el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, yo les bendiga a todos, hermanos. Esta semana vamos a continuar con nuestro estudio en la epístola o la carta a los filipenses. Si se recuerdan, la semana pasada vimos cómo la iglesia en Filipos requería de muy poca supervisión. Parece que eran una congregación muy sana, una congregación muy amorosa. Pues ellos mandaron a Epafrodito, no estoy seguro cómo se pronuncia, a que ministrara a las necesidades de Pablo mientras él estaba en la prisión en Roma. Acuérdense que la carta a los filipenses es una de las cartas desde la prisión que escribió Pablo. Escribió cuatro cartas y la epístola a los filipenses era una de ellas. Y la iglesia en Filipos mandó a Epafrodito a ministrar a las necesidades de Pablo. Entonces, sin importar, acuérdense que también tocamos el tema de que sin importar cuán buenos siervos seamos, no debemos descuidar nuestra vida espiritual. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Porque es cuando nos confiamos, cuando nos hacemos complacientes, que el enemigo viene y ataca. Entonces, lo que Pablo les quería decir a los filipenses, hermanos, aunque son muy fuertes en el Señor, no se descuiden. No descuiden su fe, no descuiden su caminar, pero aún más tengan cuidado. Y Pablo les escribió y los exhortó y les dijo que debemos ocuparnos en nuestra salvación. Acuérdense que dijimos que este versículo no quiere decir que somos salvos por las obras, sino que debemos estar ocupados en nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque sabiendo que es Dios el que nos da la fortaleza. Dice que nos da tanto el querer como el poder, ¿verdad? Debemos de caminar al hacer el trabajo, la obra del Señor. Debemos de caminar en humildad y temor delante de Dios, porque por ahí es donde se mete el diablo, ¿verdad? A veces el Señor nos usa de maneras poderosas y no debemos de dejar que eso se nos suba a la cabeza, porque no somos nosotros, ¿verdad? Cuando a Dios le place, oramos por los enfermos y sanan, oramos por los oprimidos y son liberados, ponemos las manos sobre las personas y reciben el Espíritu Santo. Entonces no debemos nosotros a dejar que se nos suba a la cabeza. Amén. Es Dios el que nos sostiene con su diestra de poder. Dios nos sostiene en medio de toda situación, ¿verdad? Cuando estamos en la montaña más alta, cuando todo va bien, cuando las finanzas están muy bien, cuando nuestras relaciones están bien, entonces debemos de depender de Dios. Y también a veces bajamos, descendemos a los valles más profundos, ¿verdad? De las pruebas, donde vienen los sinsabores, a las cosas tan duras que a veces tenemos que pasar en la vida. También ahí tenemos que aprender a depender de Dios. Amén. Entonces, en la cima y cuando estamos en las profundidades de las pruebas, tenemos que aprender a depender de Dios. Porque así es la vida, ¿verdad? La vida es como una montaña rusa. Tiene sus bajadas y tiene sus subidas. Pero en todo esto, en medio de todo esto, tenemos que aprender a depender de Dios. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios. Nunca, nunca, nunca debemos de dejar que se nos suba a la cabeza nada. ¿Por qué? Porque Dios muy fácilmente nos puede bajar, ¿verdad? Es Dios el que nos promueve y es el Dios el que tumba.
Dice la palabra de Dios, porque la exaltación o la promoción, esa palabra, no viene ni del este, ni del oeste, ni del sur. Dice, sino que Dios es el juez. Él quita a uno, tumba a uno y levanta a otro. ¿Amén? Entonces, por eso dice que tenemos que ocuparnos, trabajar nuestra salvación con temor y temblor delante de Dios. Fue lo que Pablo tan hermosamente les escribió a la iglesia en Filipos. Hermanos, dice, déjense usar, sigan dejándose usar, pero tengan cuidado, ocúpense del Señor, pero caminen en humildad y caminen en temor delante de Dios, sabiendo que es Él, ¿verdad?, el que nos da los deseos y nos da el poder para llevar a cabo su obra. Jesús dijo, me parece en Juan 15:5, dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces tenemos que caminar con un corazón humilde delante de Dios. Y hablamos también que la murmuración y las contiendas nos separan de Dios. La murmuración es una respuesta emocional que rechaza a Dios. Las contiendas que produce son intelectuales, son pensamientos intelectuales que básicamente rechazan la soberanía, la provisión, el poder de Dios en nuestras vidas. Por eso es que Dios castigó tan severamente a Israel cuando estaban en el desierto y comenzaban a murmurar, incurrían la ira de Dios. ¿Por qué? Porque habían rechazado a Dios en sus corazones. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de no andar murmurando, de no andar contendiendo con nadie, porque a eso no es lo que nos llamó el Señor. Amén. Ok, entonces este día quiero intitular este mensaje, Fieles a nuestro llamado. Fieles a nuestro llamado. Y vamos a ver los últimos versículos, los últimos 11 versículos del segundo capítulo de la carta a los Filipenses. Y vamos a leerlo todo porque he sacado una enseñanza de esta porción. Entonces vamos a leerlo todos. Espero en el Señor Jesús, escribía Pablo a Filipos, enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús o de Jesús el Mesías. Timoteo era un siervo fiel. Pablo confiaba plenamente en Timoteo. ¿Vamos a seguir? Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Ahí nosotros sabemos que el primer encarcelamiento de Pablo, él fue puesto en libertad, fue libre. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, vamos a decir, no estoy seguro, pero le voy a decir Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Entonces he titulado este mensaje, estos dos hombres, Timoteo y Epafrodito, fieles a nuestro llamado. Fieles a nuestro llamado. Entonces, Timoteo y Epafrodito eran siervos fieles en quien Pablo podía contar.
escriban sus papeles. Pero aún más importante, Timoteo y Epafrodito eran siervos en los cuales Dios podía contar. Entonces, quiero comenzar este mensaje este día con una pregunta. ¿Puede contar Dios contigo? ¿Eres confiable? ¿Te puede encomendar Él un oficio, un ministerio, alguna unción a ti? ¿Serás tú capaz de ser fiel a lo que Dios te llama a hacer? Entonces, Timoteo, solamente voy a hablar un poco de Timoteo porque cuando estudiamos la carta, Timoteo voy a hablar un poco más, pero dice, Timoteo nació en la ciudad de Listra de un padre griego y una madre judía que creía en Jesús, ¿verdad? En Yeshua, recibió a Yeshua. Y ustedes se acuerdan que Pablo circuncidó a Timoteo por testimonio a los judíos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, el papá de Timoteo, él no creía en la circuncisión porque no era judío, no lo circuncidó, pero Pablo, por testimonio, por amor a los judíos, lo circuncidó para que fuera un ministro más eficaz hacia los judíos. Entonces, no es necesario, hermanos, ahora ni los judíos ni los gentiles, no es necesario circuncidarse. Ahora, hay beneficios médicos de la circuncisión. Los médicos te van a decir que las mujeres que tienen esposos circuncidados son menos propensas a tener enfermedades íntimas, porque la circuncisión sí tiene algunos beneficios. Dios conoce todo, ¿verdad? Pero para salvación no es necesario, ¿verdad? Ahora es la circuncisión, ¿de dónde? Del corazón, por la sangre del nuevo pacto de Jesús. Por eso escribió Pablo y dijo, si cuando vienes al Señor estás circuncidado, pues quédate circuncidado. Si cuando vienes al Señor estás incircunciso, pues quédate sin circuncidarte, porque eso no es lo que cuenta es la circuncisión del corazón, ¿verdad? El circuncidar quiere decir quitar el pecado, ¿verdad? Y cuando venimos al Señor, cuando tenemos la regeneración, cuando nacemos de nuevo, entonces el pecado es arrancado, quitado de nuestro corazón. Eso es lo que cuenta. Y Timoteo fue fiel compañero de Pablo hasta que fue ejecutado. ¿Se acuerdan ustedes? Si ustedes leen las cartas a Timoteo, la primera y la segunda epístola, se van a dar cuenta que Pablo estaba a punto de ser ejecutado, ¿verdad? La historia, la tradición nos dice que a Pablo le cortaron la cabeza. Y créanlo o no, cortar la cabeza era una manera misericordiosa de matar a alguien, comparado con la cruz, ¿verdad? ¿Se acuerdan que la cruz estaba diseñada para que la persona tuviera el máximo sufrimiento y a veces duraban hasta 3 días muriéndose? Entonces, el cortar la cabeza era rápido, ¿verdad? No, espero que nunca me pase esto, pero si a mí me dieran una opción de cómo morir, yo les diría, pues córtenme la cabeza. ¿Por qué? Porque ahí se acabó todo. Pero eso es otra cosa, es un asunto personal. Bueno, Timoteo fue un fiel compañero a Dios a Pablo hasta el día en que él murió. Se encontró ser un siervo fiel. No se sabe mucho de Epafrodito, aparte de lo mencionado aquí. Epafrodito era originario de la ciudad de Filipos y su nombre significaba adorador de Afrodita o Afrodita. ¿Se acuerdan? La diosa falsa Afrodita, la diosa del amor. Es lo que significa Epafrodito, adorador de Afrodita o Afrodita. Pero después su nombre llegó a significar amado, alguien que es amado, ¿verdad? Entonces, Epafrodito fue un siervo muy fiel que envió a la iglesia de Filipos para que ministrara a las necesidades de Pablo mientras estaba en la prisión. Y como ustedes pueden ver en la escritura que acabamos de leer, Pablo hablaba muy bien de él, ¿verdad? Parece que se enfermó de muerte, pero aún así su preocupación no estaba en él mismo, estaba preocupado por la iglesia en Filipos.
¿Se acuerdan que esa es una cualidad que tienen los siervos fieles de Dios? Pablo en su encarcelamiento estaba más preocupado por la iglesia que de su propio bien. ¿De dónde viene eso? Pues del amor a Dios, la fidelidad a Dios, un compromiso con Dios, ¿verdad? Que cuando tenemos un fuerte compromiso con Dios, cuando fijamos toda nuestra vista y nuestro corazón en Dios, entonces tenemos un punto de vista eterno. Vemos el panorama más amplio, ¿verdad? Cuando nomás nos enfocamos en nosotros, tenemos un punto de vista muy, ¿cómo se dice? Miope, de muy corta vista, solamente miramos muy cortito. Pero cuando decidimos dedicarle completamente nuestro corazón a Dios, entonces Dios nos abre los ojos y podemos ver el panorama más amplio, más extenso. ¿Y qué quiero decir con esto? Que Pablo sabía que no importa lo que pasara, si estaba en la prisión, si estaba afuera, él iba a seguir sirviendo al Señor y que nos espera una esperanza gloriosa para todos aquellos que servimos al Señor. Esta vida no es todo. Esta vida vamos de peregrinos, vamos de pasada. Y mientras estamos en esta vida, estamos trabajando por el Señor, pero tenemos la vista puesta en lo que viene, ¿verdad? Pablo habló, fijo mis ojos en el blanco, que es ¿quién? Que es Cristo Jesús, que es Yeshua. ¿Qué quiere decir? Que tenemos la esperanza que cuando pasemos de esta vida, nos vamos a ir a vivir con Dios, con Jesús. Amén. Entonces, por eso Pablo estaba gozoso en la prisión. Le decía, hermanos, sigan adelante, no se amedrenten, sigan fieles. Por eso es que Epafrodito, cuando estaba enfermo de muerte, no estaba preocupado por él. Yo sé a dónde voy, decía. Yo sé para dónde me voy a ir, pero estoy preocupado por mis hermanos en Filipos. ¿Se fijan eso? Entonces, la muerte de un siervo de Dios no es ocasión de tristeza. Aunque nos duele la ausencia de nuestros seres queridos, si estaban en el Señor, entonces es causa realmente de gozo, porque sabemos que ya están en la presencia de Dios. Amén. Es una gran diferencia. No sé si a ustedes les ha pasado esto. A mí me ha tocado ir a funerales donde la persona que murió no le entregó su vida a Cristo. Es un ambiente muy triste. Hasta las personas que están llorando, sus seres queridos, lloran con una angustia terrible, ¿verdad? Y como que saben que no fue algo bueno. Pero cuando muere un siervo de Dios, hay paz, ¿verdad? Obviamente hay lágrimas de dolor por la pérdida del ser querido, pero hay paz. ¿Por qué? Porque sabemos dónde está nuestro ser querido. Está en la presencia de Dios. Entonces, por eso es que he explicado que el gozo, hay una gran diferencia entre gozo y felicidad. La felicidad depende de las circunstancias de la vida, ¿verdad? Si todo va bien, hoy qué feliz soy. Pero nomás cambian las circunstancias, qué miserable soy. Pero el gozo que viene de Dios, ese permanece. Las cosas van muy bien, gloria a Dios, estoy gozoso en el Señor. Cuando las cosas van muy mal, también lo ven a la persona. Yo siento gozo en mi alma, ¿verdad? Empiezan a cantar, yo siento gozo en mi alma. Y dicen, pero ¿cómo puede estar cantando esas cosas? Y mira cómo está. Porque el gozo del Señor no depende de las circunstancias, depende de nuestra relación con Él, ¿verdad? Sabiendo que no importa lo que pase. Sabemos que todas las cosas trabajan para bien, para aquellos que aman a Dios, aquellos que son llamados conforme a los propósitos de Dios. Entonces, sabemos que tarde que temprano se va a pasar esta prueba y lo que pase va a servir para nuestro bien. Eso es el gozo. Amén. Eso es gozo. Entonces, Timoteo y Epafrodito, está muy difícil de pronunciar, eran un gran ejemplo de lo que es ser un siervo fiel para el Señor. Por eso titulé el mensaje hoy en día, fieles a nuestro llamado. Fieles a nuestro llamado. Amén. Entonces, todos hemos sido llamados
a ser fieles a Dios. Escuchen esto. Todo creyente en Jesús, en Yeshua, que le hemos entregado nuestra vida y Él es el Señor de nuestras vidas, hemos sido llamados a ser fieles a Dios. Quisiera tomar un tiempo para hablar sobre las características de los siervos fieles a Dios. Quiero hablar de algunas características, son muchas, pero les voy a hablar de algunas solamente este día. Escriban sus papeles. En primer lugar, los siervos fieles a Dios son desinteresados. Buscan primero las cosas de Dios. En otras palabras, no buscan primero lo suyo, buscan primero las cosas de Dios y las cosas de otros. Pablo tenía su confianza plena en Timoteo porque primero tenía los intereses de la iglesia antes que los de él mismo. Epafrodito se había enfermado de muerte, pero aún así se preocupaba más por los hermanos. Entonces, la primera característica que quiero hablar hoy sobre un siervo fiel es que es una persona desinteresada. Si de veras vamos a servir a Dios fielmente, hermanos, no podemos estar pensando solamente en nuestras cosas. Obviamente no debemos descuidar nuestra responsabilidad, ¿verdad? Pero tenemos que tener nuestra vista también puesta en Dios y los intereses de otros. Si no, no los vamos a servir. Si no, no vas a ir a visitar a alguien en su angustia. Si no, no vas a orar por los enfermos. Si no, no vas a ayudar económicamente cuando una persona necesita ayuda económica. Si no, no vas a llorar con los que lloran y reír con los que ríen. ¿Por qué? Porque solamente estás enfocado en tus propias cosas. Nuestra sociedad, la época en que vivimos, hermanos, es caracterizada por el egoísmo, ¿verdad? Todo el mundo es interesado. Si alguien te va a dar algo, tenlo por seguro que quieren que regreses algo. Si alguien te va a ayudar, ten por seguro que están buscando que sea recíproco, que regreses con algo, ¿verdad? Y me acuerdo que había un dicho, ya no lo he oído tanto, pero en los tiempos pasados decían, look out for number one. Dice, preocúpate por el número uno. ¿Y sabes a qué se referían? Al yo. Dice, no, dice, yo me preocupo primeramente por el número uno, que soy yo, ¿verdad? Entonces, esa actitud es completamente opuesta a la actitud de un siervo fiel del Señor. Un siervo fiel del Señor se preocupa primeramente por las cosas de Dios y segundo, por el bienestar de los hermanos, ¿verdad? Si tú no te preocupas por eso, no vas a estar enfocado en ti mismo, no vas a orar por la gente. Una de las cosas más poderosas que podemos hacer es orar por otros. Pero el intercesor, el siervo fiel de Dios, tiene que aprender a mirar hacia afuera, hacia otros, para servirlos. Amén. Entonces, la primera característica de un siervo fiel de Dios es ser desinteresado. A veces damos, a veces prestamos dinero y no esperamos que nos paguen, ¿verdad? A veces ayudamos, hacemos algo por alguien y no esperamos que nos regrese nada. ¿Por qué? Porque tenemos que tener la actitud desinteresada. Saber que un día Dios nos va a pagar, ¿verdad? Pero no andar buscando, decir, ¿sabes qué? Voy a hacer esto por lo otro porque Dios me va, voy a ayudar a los pobres porque Dios me va a regresar. No, no es una actitud correcta. Lo debemos de hacer por amor a Dios y por amor por las personas. Y un día cuando a Dios le plazca, hermanos, Él nos va a recompensar. Pero va a ser el tiempo de Dios. Si tú estás esperando eso, esa es tu recompensa. La persona que pone sus intereses antes que los de Dios no puede ser fiel a Dios. Escucha esto. La persona que se enfoca nomás en ella misma, el creyente, tarde que temprano va a caer. ¿Por qué?
porque solamente está buscando lo suyo. No puede ser fiel a Dios. Fíjense lo que dice allí en Lucas 14, 31 al 33. Dice: ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que vas a dejar tu casa, tu trabajo, tus hijos, todo? No, lo que quiere decir, el que no me pone a mí primero sobre todas las cosas, no puede ser mi discípulo. Entonces, la persona que es interesada, la persona que solamente busca lo suyo, no puede ser un siervo fiel del Señor. No puede ser un siervo fiel del Señor. Y claro, tengo que aclarar que tenemos que atender a nuestras responsabilidades, ¿verdad? Tenemos que atender a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Tenemos que ser responsables en el trabajo, en todo lo que Dios nos ha dado. Pero ninguna de esas cosas, hermanos, debe de tomar el lugar de Dios. Dios tiene que ser primero en nuestras vidas. Tenemos que estar listos de servir a Dios, listos de servir a las personas, ¿verdad? Con un corazón desinteresado, ¿verdad? Lo voy a servir sin esperar nada en regreso. Olvidarse. A veces cuando hago cosas, lo hago, me olvido. ¿Sabes qué? Ya se olvidó. ¿Por qué? Porque no quiero estar fijado en eso. Quiero seguir adelante sirviendo a Dios. Que Dios, miren, todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, está siendo grabado en los cielos. Es como, ¿se acuerdan la historia de Esther? Cuando, ¿cómo se llamaba? Namán, su tío. Era Amán. Perdón, Mardoqueo. ¿Se acuerdan cuando Mardoqueo descubrió un complot en contra del rey? Y fue y lo dijo y tomaron a las dos personas y los ejecutaron. Pues al rey se le olvidó. Y una noche no podía dormir el rey y le dijo: a ver, saquen las crónicas y léanme para dormirme. Ha de haber sido muy aburrido. Y salió cuando Mardoqueo le salvó la vida al rey. Y el rey dijo: ¿ya le dimos, lo recompensamos por eso? No, mi señor. Ok, lo recompensaron. Mi punto es este: todo lo que hacemos por el Señor está siendo grabado en los cielos. Y en algún momento el Señor va a decir: tráiganme las crónicas de lo que ha pasado. Aquí dice que mi hijo me sirvió, fue a la prisión, visitó a los prisioneros, oró por los enfermos, dio a este ministerio, dio a este orfanatorio. Cualquier cosa que haya sido, cualquiera sea la obra, Dios se recuerda y Él nos recompensa. Pero escuchen esto, hermanos, todo lo que Dios hace, lo hace a su tiempo, ¿verdad? Y muchas veces el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Pero lo que sí les puedo decir es que cuando menos esperamos, de repente, ¡pum!, llega una bendición. Y a veces dice uno: ¿de dónde salió esto? Pues es que Dios se acordó que hace años atrás tú lo honraste y lo serviste a Él sirviendo a las personas, ¿verdad? Entonces, debemos de vivir nuestras vidas haciendo actos de justicia, buenos actos, ¿verdad? Tenemos que hacerlo. La salvación es gratis, pero tenemos que trabajar por el Señor. Y al estar trabajando por el Señor, en el tiempo de Dios, a veces Él nos sorprende con una bendición como manera de darnos gracias por lo que hicimos. Amén. Pero no debemos estar enfocados en eso, es lo que quiero decir. Ok, hice eso, lo que sigue. Hice eso, lo que sigue. Vamos adelante, vamos sirviendo al Señor. Y cuando el Señor diga, ¡pum!, te va a llegar tu bendición. Amén. Es muy hermoso esto. Ok, la segunda característica de un siervo fiel es el compromiso. El compromiso, commitment. Escriban sus papeles. El siervo fiel dedica toda su mente, corazón y recursos al servicio de Dios.
Tiene que haber un compromiso. Cuando entregamos nuestra vida al Señor, hermanos, hicimos un compromiso con Él, un commitment. Y ese compromiso es 20 años, hasta que nos jubilemos. 3/4 partes, 7/8. No, este compromiso que hicimos con el Señor es de toda la vida. Entonces, el compromiso con Dios es una decisión firme que determina ser fiel hasta la muerte. Por eso ahí estaban Timoteo y Epafrodito con Pablo en la prisión, ¿verdad? Si me arrestan, me arrestan. Si me matan, me matan. Pero yo estoy comprometido con el Señor. Es una decisión, hermanos. Es como, miren, hay muchas cosas en el camino del Señor donde decidimos hacerlo. El camino de Dios no se trata de sentimientos. Si tengo ganas. Esta sociedad, hermanos, es puros sentimientos. Si tengo ganas o no tengo ganas. Me siento como hacerlo o no me siento como hacerlo. No. El compromiso con el Señor no tiene nada que ver con los sentimientos o las emociones. Tiene que ver con una firme decisión. Es como el perdonar. ¿Verdad? Cuando la gente nos hace daño, ¿verdad que no tenemos ganas de perdonar? Yo no tengo ganas. Pero hice la decisión, hago la decisión de perdonar, porque tengo que hacerlo. Es como muchos aspectos de la vida donde tenemos que decidir, ¿sabes qué? No tengo ganas de alabar a Dios este día, me está yendo muy mal, no tengo ganas. No se trata de tener ganas, se trata de hacer una firme decisión. Tenemos ese compromiso, ¿verdad? Que vamos a alabar a Dios en las buenas y en las malas. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos una decisión. Entonces, el compromiso que tenemos con Jesús es una firme decisión que tenemos que vamos a ser fiel hasta la muerte. O hasta que venga por nosotros o hasta que muramos. Hemos decidido que le vamos a servir a Dios. Amén. La persona debe realizar que nuestro compromiso con Dios es de toda la vida. Y esto debe ayudarnos, ¿verdad? Es como el matrimonio. El matrimonio es de toda la vida, hermanos. Yo sé que pasan cosas, yo sé. Pero vivimos en un día donde la gente ya no tiene fuerte compromiso, ¿verdad? Y existe un divorcio que se llama divorcio sin culpa, donde van y no nos interesa, los divorciamos, aquí está, ok, váyanse, divídanse las cosas, váyanse. Vemos las cosas sagradas, las instituciones que Dios hizo, los vemos muy casualmente, pero no es así. El matrimonio es una decisión firme de que voy a trabajar en mi matrimonio y vamos a perdurar, como dice la palabra de Dios, hasta que la muerte nos separe. Es un compromiso, es como un pacto que hacemos con Dios, que decimos, Señor, te voy a ser fiel hasta la muerte. Sin compromiso, hermanos, no podemos ser siervos fieles a Dios. No podemos. El fuerte compromiso con Dios gobierna sobre todos los aspectos de nuestras vidas. Jesús tiene que estar involucrado en todo, hermanos. Tiene que estar involucrado en nuestras vidas personales, en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en nuestras finanzas, en todos los aspectos de nuestras vidas. Debe estar involucrado Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso. Nuestro compromiso con Él, nuestra relación con Dios, debe de gobernar todos los aspectos de nuestras vidas. Eso es ser un siervo fiel a Dios. Amén. Estamos hablando de ser fieles a nuestro llamado. Acuérdense de eso. Entonces, la primera característica que hablamos fue ser desinteresados. El segundo es un compromiso, un fuerte compromiso con Dios. La tercera característica del siervo fiel es la humildad. Entonces tenemos desinterés,
tenemos compromiso y tercero es humildad. Escriban sus papeles. Un siervo fiel nunca se comportará de una manera superior a otros. Un siervo fiel nunca se comportará de una manera superior a otros o creyéndose superior a otros. Un siervo fiel sabe que fue llamado a servir y no a ser servido. Hay mucho orgullo en la iglesia. Hay mucha arrogancia. Hay mucha vanidad. ¿Verdad? Si Jesús viniera o los apóstoles vinieran y vieran a ciertas iglesias, no la reconocerían. ¿Verdad? No la reconocerían. Porque no existe la humildad de servir a otros. Fíjense lo que dice Mateo 10, 42 al 45. Dice, mas Jesús, llamándolos, les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellos potestad. Lo vas a hacer porque lo vas a hacer. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiere ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cuando lleguemos al cielo, nos vamos a sorprender que los que creíamos que eran grandes aquí en la tierra van a ser los menos. Y a los que no se tomaban en cuenta, a las personas humildes, van a estar acá arriba. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, ¿quieres ser grande en mi reino? Tienes que ser siervo de todos. Tienes que servir a los demás. No puede ser como los gobernadores de ahora. Todos los que trabajamos sabemos que hay reglas y si no las hacen, ¡pum! Tienes que hacer lo que te digo, si no, te va a ir mal. Amén. Pero estamos hablando de otro reino, estamos hablando del reino de Dios, donde para llegar a ser grande tenemos que servir a otros, tenemos que caminar en humildad. Si nosotros miramos a las personas menos que nosotros, no las vamos a servir. Si tú te crees más y nos creemos más que otras personas, no las vamos a servir. Entonces, otra característica muy importante de un siervo fiel es que camina en humildad, es una persona humilde. Un siervo fiel sabe que su poder y éxito proceden de Dios. ¿Has hecho algo por el Señor? ¿Eres algo por el Señor? Es por Él que estás allí. No fueron ni porque eres muy bien parecido, o porque tienes mucha educación, o tienes mucho... No. Si todo eso te llevó a donde estás, entonces no fue el Señor. Dice, si Dios no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. Todo el que está sirviendo realmente, todo siervo fiel a Dios, sirviéndole de corazón, está donde está por la gracia de Dios. No son nuestras habilidades, no es nuestra educación, no es nuestro intelecto, no es si tenemos o no tenemos riquezas. Lo que hacemos por el Señor es por Él. Él es el que nos capacita. Amén. Por eso debemos de caminar en humildad delante de Dios, servir con humildad, saber que no somos ni más ni menos que otros. Eso es muy importante también. Miren, la perspectiva que debemos de tener a nosotros mismos, debe de ser una perspectiva correcta. Si uno se cree más que otros, no está bueno. No es bueno. Pero si tú te crees menor, inferior que otros, tampoco eso es bueno. Entonces, no debemos de creernos ni más ni menos que otros, sino tener una perspectiva correcta. Caminar en humildad es poner a otros antes que nosotros para poder servirles.
Pero no quiere decir que vales menos que esas personas. Muchas personas llegan a esa conclusión y después ya no quieren servir a nadie. Cuando nosotros servimos a otras personas, no quiere decir que somos menos que esas personas, sino que nosotros estamos viendo por sus intereses. ¿Ves? Es muy importante que comprendamos eso. Nunca, nunca, nunca nos creamos superiores a nadie, sino que sirvámoslos de corazón. Nunca te sientas inferior a nadie porque tampoco vas a querer servirles, no vas a querer hablarles del Señor, vas a querer, no, están acá arriba. No, tenemos que servirles, sean que sean, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no respeta personas. La persona que es obediente, Dios la exalta. La persona desobediente, no importa si sea un rey o lo que sea, Dios la baja. Entonces tenemos que tener una actitud correcta, caminar con humildad y servir a otros. El siervo fiel se acuerda que su Señor vino a este mundo y sirvió con humildad. El mismo Jesús se despojó de sus atributos, se despojó de sus privilegios como Dios y tomó forma de hombre y vino a servir. Por eso es que los judíos lo rechazan. ¿Saben por qué lo rechazan? Porque el judío ortodoxo tiene en su mente que el Mesías va a venir a conquistar el mundo y reinar sobre el mundo. Y cuando Jesús vino, no vino conquistando a nadie, no era revolucionario, no peleaba contra nadie, sino que sanaba, salvaba a la gente, ¿verdad? Entonces cuando los judíos lo miraban, dijeron, este no es mi Mesías. El Mesías va a venir, ellos querían que Jesús viniera o el Mesías viniera y echar abajo a los romanos y que ellos reinaran. Eso es lo que querían. Pero no, Jesús tomó forma de siervo, vino como hombre la primera vez y vino a servir. Entonces, por eso dice, Pablo escribió aquí mismo en Filipenses que tengamos ese mismo sentir que hubo en Jesús, que siendo en forma de Dios, no lo tomó por robo de ser igual a Dios, sino que se humilló y tomó forma de hombre, de siervo, y hasta la muerte, fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? Muerte de cruz. Entonces, tenemos que servir en humildad, hermanos, nunca creyéndonos más que otra persona. Peligro, 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 peligro. Acordémonos que nuestro Dios vino y sirvió con humildad. Ahora, muy importante, va a regresar una segunda vez. Y esa segunda vez sí va a regresar como un conquistador, ¿verdad? Dice la palabra de Dios ahí en Apocalipsis que se va a manchar de sangre, porque va a venir a tomar venganza sobre un mundo que lo rechaza. Ahorita en estos momentos estamos viviendo en la era de la gracia, ¿verdad? Donde Jesús todavía es un siervo humilde. Dice la Biblia que está intercediendo por nosotros. Yo te aconsejo, si alguien me está escuchando, estás titubeando en recibir a Jesús, estás titubeando en recibirlo como tu Salvador, estás coqueteando con el mundo, no esperes más, el tiempo es muy corto. Todavía está Jesús el siervo, el cordero manso, y te está esperando con brazos abiertos. Entrégale tu vida. No esperes. Si estás viviendo en pecado, si te has apartado de Él, regrésate a Él, arrepiéntete, déjalo y regrésate a Él. Él te recibe. Pero no esperes más. Porque un día ese manso cordero, ese siervo humilde que vino, va a regresar como un gran conquistador. Pero para ese tiempo va a ser muy tarde. No te encuentres al lado equivocado de Dios. Encuéntrate en el lugar correcto, recibiéndole a Él como tu Señor y tu Salvador. No esperes más, es muy importante. Algún día va a regresar Jesús, pero los que lo rechazaron la primera vez van a mirar con ojos de horror y terror, porque van a ser juzgados por este justo Rey. Amén. Él viene pronto. La era de la gracia
el tiempo de la gracia se está acabando. Que no nos encuentre el Señor dormidos. Ok. La cuarta característica del siervo fiel es la mansedumbre. Escriban sus papeles. La verdadera mansedumbre no es debilidad, sino fortaleza. Muchas personas malinterpretan mansedumbre y creen que son tontos o tapetes o lo que sea. Pero la verdadera mansedumbre no es debilidad, sino es fuerza, es poder. La mansedumbre se puede definir como poder bajo control. Es decir, tú tienes el poder para vengarte, tú tienes el poder para venir en contra de los que vienen en contra de ti. Tú tienes el poder para dar una represalia muy fuerte, pero escoges no hacerlo. Moisés es un buen ejemplo de poder bajo control. ¿Se acuerdan que Moisés, él era el líder de Israel? Él era por decirlo así, el rey. Moisés daba la orden y los soldados venían y ejecutaban este juicio. Pero dice la palabra de Dios que no había hombre más manso que Moisés en toda la tierra. Moisés, acuérdense, él fue un general en el ejército de los egipcios. Él fue educado en toda la educación de los egipcios. Era un hombre poderoso, era un hombre que sabía pelear. Pero cuando se levantaron en contra de él, su propio hermano Aarón y María, ¿se acuerdan de eso? Miriam, él no levantó su mano en contra de ellos. Eso es mansedumbre. Eso es poder bajo control. Que tú puedes venir en contra de la gente, pero tú escoges no hacerlo. ¿Por qué? Porque eres un hombre, una mujer mansa. Escoges caminar en mansedumbre. No abusas de tu poder. No abusas de tus habilidades, pero todo lo tienes sujeto ¿a qué? A la palabra de Dios. Eso es lo que es mansedumbre, es escoger poner nuestros recursos, nuestras fuerzas, nuestro poder bajo el control del Espíritu Santo. Amén. Eso es lo que es mansedumbre. Hay unos que dicen no es mensodumbre, no es mensa, no es tonta la gente, sino escogen poner su poder bajo el control del Espíritu Santo. Entonces, el fiel siervo de Dios sabe cuando es necesario conducirse en mansedumbre, demostrando el comportamiento que refleja Jesús. ¿Qué otro ejemplo tenemos de Jesús, hermanos? ¿Se acuerdan cuando le dijeron a Jesús, cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo era siervo de los sacerdotes? ¿Se acuerdan? Dijo, Pedro, guarda esa espalda. Dijo, ¿no crees tú que puedo ir a orar a mi Padre y que mande, no me recuerdo cuántas legiones a defenderme? ¿No crees que puedo hacer eso? ¿Qué pasó ahí? Estaba ejerciendo mansedumbre, sujetándose a la voluntad de Dios. Muy difícil, hermanos, porque a veces tenemos ganas de levantarnos en venganza, ¿verdad? A veces queremos sacar la espada y cortar las orejas. Pero nos sujetamos a Dios en mansedumbre, en obediencia a Él. Por eso dice la palabra de Dios que los mansos heredarán la tierra. ¿Sí saben eso, verdad? No dice que los orgullosos, no dice que los prepotentes, no dice que los dictadores, no dice que los reyes fuertes heredarán la tierra, dice que los mansos. ¿Por qué? Porque la persona mansa sabe cómo usar la autoridad, no abusa de la autoridad. Imagínense que pongan a Hitler, que herede la tierra. ¿Qué va a pasar? Pues no vamos a existir, nos va a matar a todos. Pero dice la palabra de Dios, los mansos heredarán la tierra, porque Dios puede confiar en nosotros. Porque no vamos a abusar del poder, no vamos a abusar de la gente sobre la que reinemos, sino que vamos a reinar sujetos a nuestro supremo rey. ¿Quién va a reinar la tierra en ese tiempo? ¿Quién va a ser el ser supremo? Jesús. Él va a regresar,
va a establecer su reino por 1000 años aquí en la tierra y vamos a reinar con él. Por eso dice la palabra de Dios que somos reyes y sacerdotes. Yo siempre me preguntaba, pues Señor, ¿cómo somos reyes? Un rey, si alguien es un rey, tiene que reinar sobre algo, ¿verdad? Al comprender las escrituras un poco más, me di cuenta que cuando regresemos con Jesús, Él va a establecer su trono en Jerusalén y nos va a dar porciones de la tierra a sus hijos para que reinemos. Reyes. Somos reyes y sacerdotes. ¿Por qué sacerdotes? Porque el sacerdote dirige a las personas a la presencia de Dios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a regir sobre la gente o reinar, pero también vamos a dirigirlos a la presencia de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Somos reyes y sacerdotes, como Jesús en el orden de Melquisedec. Esa es una enseñanza muy tremenda también. Fíjense lo que dice Salmos 25:9. Dice, entonces no lo puse. Alguien lea por favor Salmos 25:9. Disculpe, no lo puse, pero es importante. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. A los mansos sus caminos. Entonces, el arrogante, el soberbio, el prepotente, no puede entender los caminos de Dios. Solamente los mansos, los humildes, son los que aprenden, los que Dios les enseña sus caminos. Amén. Ok, la quinta y final característica que les voy a hablar ahora de un siervo fiel es la perseverancia. La perseverancia. Escriban sus papeles. En la vida de todo creyente vendrán luchas y pruebas que a veces nos causarán deseos de claudicar, de darnos por vencidos, ¿verdad? Como la enfermedad de Epafrodito, se estaba muriendo. El siervo fiel debe aprender a ser leal, a pesar de los duros momentos que trae la vida. Miren, hermanos, si no les ha pasado, tarde que temprano les va a pasar. Hay veces que pasamos por pruebas difíciles, dificultosas, y oramos y parece que Dios no nos escucha. A veces parece como que los cielos están tapados y no pasa nuestra oración. A veces parece como que Dios está en silencio, un silencio que nos frustra, un silencio que a veces que nos causa que nos enojemos. Pero son pruebas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que el justo por su fe vivirá. Entonces, en esos momentos difíciles, hermanos, tenemos que recordarnos que Dios sí nos está escuchando, pero que estamos pasando por una prueba porque Dios quiere cumplir un propósito en nuestra vida. Es difícil, es más fácil decirlo que pasar por ello, pero es la verdad. Hay un canto muy hermoso que dice, cuando Dios está en silencio es porque Él está trabajando. Entonces, otra cosa, tenemos que decidir que vamos a perseverar. Clamemos a Dios, clamemos en lágrimas, clamemos a Él y no dejemos, pero no dejemos de perseverar. ¿Verdad? A veces levantamos nuestro puño al cielo y decimos, Dios, ¿qué me quieres hacer? ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué te hice? ¿Por qué estoy pasando por esto? Así como los hombres y mujeres de Dios que pasaron antes que nosotros. José, el soñador, cuando estaba en la prisión, Señor, ¿qué me estás haciendo? Dios tenía un plan. ¿Qué pasó con José? Llegó a ser el primer ministro de Egipto. ¿Qué está haciendo Dios con nosotros? Si pasamos la prueba, hermanos, si perseveramos en medio de la prueba, Dios tiene algo glorioso para nosotros. Pero tenemos que aprender a tener fe aún en medio de las pruebas. Así como perseveraba Pablo en la prisión. Así como perseveraba Timoteo.
Así como perseveraba Epafrodito, aún en su enfermedad. Así Dios quiere que nosotros aprendamos a perseverar hasta el fin, porque acuérdense, el que persevera hasta el fin, este es el que va a ser salvo, hermanos. Tenemos que aprender, es como que estamos agarrando condición. Un atleta, cuando llega el tiempo a cualquiera que sea su disciplina, a un corredor de distancia, un corredor de velocidad, un boxeador, a cualquiera que sea su deporte, el ciclismo, para llegar al momento de la competencia, primero tiene que pasar el dolor de la disciplina, el ejercicio. Es lo mismo con nosotros. A veces pasamos esos momentos de dolor, esos momentos de disciplina que nos está preparando para algo. ¿Verdad? Cuando estaba hace muchos años en el ejército, hacemos ejercicios y dolía. ¿Verdad? No creo que pueda hacer ni una ni dos cosas que hacía antes, pero dolía. Pero ¿qué estaba pasando? Estábamos siendo preparados para algo en el futuro. Entonces, cuando estamos pasando por pruebas, estamos pasando por el dolor de la disciplina y Dios nos está preparando para algo muy grande que viene. Dios preparó a José para ser el primer ministro. Dios preparó a Moisés 40 años en el desierto para dirigir a Israel. Dios preparó a David. Anduvo muchos años huyendo de Saúl, lo quería matar. Lo estaba preparando para dirigir a Israel. Entonces, si estás pasando por pruebas, yo te aconsejo que perseveres. Persevera. Dios está haciendo algo, te está preparando para algo. No sé qué es, pero Dios te está preparando. Persevera. La perseverancia es la quinta característica de la que voy a hablar ahora de un siervo fiel. Un siervo fiel tiene que aprender a perseverar en todo tiempo. Debemos aprender a ser fuertes en el Señor y en el poder de su fortaleza, bajo toda circunstancia. Amén. Porque estamos corriendo hacia la meta, hermanos. Y en esta carrera no se trata de que llegue primero o el segundo, ¿verdad? Se trata de que llegues. La carrera que estamos corriendo se trata de que pasemos la meta. ¿Se acuerdan? En una carrera ponen un listón, ¿verdad? Y hay una línea. Para que se considere que terminó la carrera, ¿qué tienen que pasar? Tienen que cruzar la línea, tienen que romper el listón, ¿verdad? Y es lo mismo con nosotros. Estamos corriendo esta carrera con paciencia y no necesariamente tenemos que llegar en primer lugar, pero tenemos que llegar. Amén. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13 dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, tenemos que ser fieles, hermanos, a nuestro llamado. Tenemos que perseverar en esta carrera. Solamente para recalcar, voy a pasar las características. La primera era desinterés. La segunda era compromiso. Tercera era humildad. Cuarta fue mansedumbre. Y la quinta es perseverancia, perseverar. Perseverar, hermanos. En conclusión, como Timoteo y Epafrodito, debemos ser desinteresados en nuestro servicio a Dios. Debemos también determinar ser fieles a Dios hasta la muerte, pues solo los que lleguen hasta el fin serán salvos. Que Dios nos ayude. Si nos arrebata en el rapto, que nos encuentre fieles. Si morimos antes de que venga, que muramos en la fe, que seamos fieles. Amén. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo, el Mesías, y el morir es ganancia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este hermoso tiempo, por tu palabra santa. Te bendecimos estos momentos, Señor. Oro por todos los que nos escuchan. Si no te han conocido a ti, Señor, a lo mejor alguien nos visita sin saber, que sean salvos. Si están separados, que se regresen a ti. Señor, bendice a tu pueblo. Estos momentos, Padre,
Te pido también que nos confortes a mí y a todos mis hermanos en la pérdida de nuestro Padre y que todo salga bien en todo lo que vamos a hacer. En el nombre de Jesús y por la sangre de Jesús lo pido todo. Amén. Pues de pie. Baruch haba Hashem Adonai. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Tengas una semana gloriosa y bendecida. Dios te bendiga y Shabbat Shalom. Shabbat shalom.